Anoche, con 20 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó una serie de reformas que permitirán el matrimonio igualitario en la entidad, lo cual, sin duda, fue celebrado por colectivos de la diversidad sexual a las afueras del recinto. Y mire, este histórico logro se da luego de que la iniciativa fuera rechazada 2 veces por el Congreso, esto en el año 2019. Y también, escuchen, no fue lo único aprobado, y es que por unanimidad los legisladores también avalaron la prohibición de las llamadas terapias de conversión de orientación sexual, y quien infrinja el ordenamiento va a ser sancionado hasta con 3 años de cárcel. Y bueno, para ahondar sobre este logro para la comunidad de la diversidad sexual, para los derechos de todas las personas, y también para ver pues cuáles son los retos que aún se deben enfrentar para garantizar derechos a todos, saludamos con mucho gusto vía Zoom a Gloria Careaga. Ella es coordinadora de la Fundación Arcoíris y creadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Gloria, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un gusto tenerla, Gloria. Pues sin duda se da un paso más en los derechos de las personas, en este caso de personas de la diversidad sexual, en el estado de Yucatán. Pero esto no es suficiente. ¿Qué se necesita para que estos derechos que están ya plasmados en una ley puedan ser cumplidos, estos y otros, sobre todo en un estado como Yucatán, en el que hemos podido ver lamentablemente crímenes como el del joven Ravelo hace unas cuantas semanas, que fue un crimen de odio? Bueno, yo creo que los derechos de las personas LGBT en nuestro país han sido motivo de una lucha, una larga lucha ya de prácticamente más de 40 años. Y creo que, pues si bien se ha ido avanzando paulatinamente para que en cada uno de los estados se vaya reconociendo distintos derechos, una ley contra la discriminación, como acaban de señalar, el matrimonio igualitario, la identidad de género, ahora con esta nueva sanción a las terapias de conversión, me parece que son pasos firmes que se van dando en el país y que hoy prácticamente pues más de la mitad de los estados de la República tienen ya, cuentan ya con estas protecciones. Sin embargo, como dices, pues desafortunadamente falta mucho. ¿Qué pienso yo que sería muy importante? Por una parte sería la inclusión de las personas LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, se habla de grupos que están marginados, grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, pero no se toman medidas, no se definen políticas públicas que realmente reconozcan cuál es la condición que esas personas enfrentan y cuáles son las dificultades que tienen para acceder a los servicios, a todos los servicios que la población tiene. Creo que, y esto justo con lo que estaban señalando de la violencia contra las personas LGBT, pues México todavía sigue en el segundo lugar a nivel internacional de crímenes de odio. Esto ha sido nombrado por muchos observatorios. El nuestro en México, que apenas tiene 2 años, pues ya el año pasado identificó 77 crímenes de odio y a la fecha ya llevamos 51, lo que nos alerta, porque imagínense si dentro de la pandemia, cuando supuestamente la mayor parte de las personas hemos estado aisladas, las cifras siguen creciendo, pues eso nos deja ver que son pocas las acciones que se están desarrollando. Mencionaba Gloria la necesidad de tomar en cuenta una serie de acciones e incluirlas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Habla de políticas públicas. ¿De qué políticas públicas podríamos estar hablando justamente para enfrentar un tema como, o sea, veíamos en el caso Ravelo una situación de homofobia que atraviesa a la sociedad, a las instituciones, todas? Es decir, no es una cuestión sencilla, a pesar de que, como dice, efectivamente hay avances a nivel legislativo que nos ponen en otra circunstancia, pero aquí abajo, ¿qué está sucediendo y cómo? ¿A través de qué estrategias específicas podríamos atajarlo? Bueno, primero yo creo que no son inmediatas, desde luego. Gracias, Azul. Yo creo que el gobierno tendría la obligación de desarrollar una amplia campaña en contra de la discriminación y específicamente contra la homofobia, que una campaña que impulse un cambio cultural,
un cambio cultural que estaría probablemente iniciándose dentro del mismo funcionariado público, que todas las personas que son contratadas por el gobierno tuvieran una formación, una sensibilización para desarrollar acciones en favor de esta población y dar un trato no discriminatorio. Es decir, por ejemplo, nosotros realizamos unos diagnósticos en el 2015, y en estos diagnósticos los que identificamos era que el ámbito educativo era un ámbito en donde se desarrollaban altos índices de discriminación homofóbica en estudiantes a finales de primaria, pero sobre todo en la secundaria. Imagínense la edad que tienen estas personas para poder enfrentar el bullying, el señalamiento, y cómo les marca dentro de la sociedad para sentirse menos ante los demás, ¿no? Igual nosotros observamos que los servicios de salud no tienen la información necesaria con respecto a quiénes son las personas LGBT, cuáles son las necesidades que tienen y cómo deben atenderse. Entonces ahí también hay una discriminación permanente que limita el acceso a la salud de las personas. Argentina, por ejemplo, este año, sacó una ley en la que el sistema público tendría acciones positivas para contratar a personas trans en todo el ámbito público. Entonces, esas son acciones que van garantizando que las personas sean parte del panorama social, ¿no? En todos los espacios. Es decir, el movimiento LGBT se ha ocupado de ocupar el espacio público, de enfrentar la homofobia en las calles y de mostrarse con la marcha de orgullo, pero no solamente, sino también el aparecer públicamente en las calles de la ciudad. Y esto a costa de la violencia, de la discriminación, incluso de sus vidas. Sin embargo, pues no es común que nosotros nos encontremos con estas personas en el sistema de salud, en la educación, en cualquier ámbito laboral, que estemos conviviendo y que seamos parte de ese entorno social en el que estamos realmente viviendo. Gloria, pues le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche, y ahí está el reto de hacer entender a toda la población que el ganar derechos para un sector de ella es ganar derechos para absolutamente todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias.